lo podemos Nosotros queremos ese tipo proporcionar. de Yo también experiencia puedo proporcionar. y saber cómo ingresó usted a trabajar, entonces, viniendo del mundo del centro geriátrico, de los ascensores, de las prendas de vestir, ¿cómo es que llegó a las ferrovías en el Perú? ¿Cómo es que llegó? ¿Quién la introdujo? ¿Debido a qué? Porque acá, si un documento reconocido en la SUNEDU y sin títulos y sin títulos definidos, etcétera, no verificados por lo menos, ¿cómo pudo ser contratado por el Estado para que trabaje en un proyecto de esa naturaleza? ¿Me permite? Gracias. Puedo acreditar mi título, sí, puedo proporcionar, ustedes también pueden verificar, por favor, con todo gusto, y yo también puedo proporcionar esa información. Y sí fui invitada a través de Colegio de Ingenieros, porque cuando me he colegiado, en este caso el decano de Colegio de Ingenieros, bueno, se quedó con sorpresa que existe acá ingeniero ferroviario, ¿no? Y de ahí me han llamado a la ATE a través del Colegio de Ingenieros. Pero podemos acreditar absolutamente todo eso. Claro, congresista Costa, si me permite, para precisar, en todo caso, ¿cuál ha sido su experiencia en ferrovías? Detalla esta comisión. ¿Puede repetir, por Su favor? experiencia en temas ferroviarios. Acá- ¿Dónde? ¿Qué ha hecho antes de la ATE? Bueno, en este caso yo he trabajado en Moscú, por ejemplo, en Instituto de Planificación, como también yo he trabajado sobre vías férreas en el campo, en Tula, que es una ciudad cercana a Moscú también. Presidente, Sí, congresista García Belón. respecto a lo que ha dicho la señora Tarasova, ¿qué número de registro del Colegio de Ingenieros tiene? ¿Qué número de registro? ¿Número de registro de qué, perdón? Discúlpeme. Del Colegio de Ingenieros. Usted me dice que está acreditada en el Colegio de Ingenieros, que está inscrita, usted debe tener un número de matrícula. ¿Cuál es? 69341. 69341. Perfecto. Vamos a verificarlo y vamos a ver. Acá tengo si me permite, les Ya. voy a mostrar mi carnet Sí. de Colegio de Ingenieros. Sí, es importante ver eso, señora, Sí, claro. porque no sería la primera vez que los colegios dan a veces inscripciones que no logran verificar fehacientemente, ¿no? Espero que no sea este caso, pero siempre hay que verificarlo, ¿no? ¿Puedo continuar, Presidenta? Sí, congresista Costa, continúe, por favor. Entonces, comienza el 2003 con la interrupción de Ocitrán y antes del 2003 trabaja en la FAP, desde el 2000 en adelante, que es la fecha en que llega a Perú. Solo en la FAP. ¿O tiene otras experiencias de trabajo en el Perú, previas a la ATE? Perdón, en este caso, en Perú, sí, yo he trabajado en servicio de ingeniería de la FAP. Pero en la FAP, digamos, nada que tuviera que ver con trenes, simplemente labores de otro tipo, como ingeniero, trabajaba Como ingeniero civil. Como sí, ingeniero civil. Efectivamente. Muy bien. Y, digamos, entre que usted se graduó y viene a Perú y empieza a trabajar en la FAP, ahí han transcurrido probablemente 6 o 7 años, si no estimo mal. Esos 6 o 7 años en Rusia, no sé si puede, creo que ha mencionado, pero no sé si puede volver a detallar su experiencia laboral. ¿Alguna de esa experiencia laboral tuvo que ver con trenes o fueron, digamos, otras las actividades profesionales que tuvo? Claro, por supuesto. En este caso, bueno, en nuestra formación académica ferroviaria, primeramente que toda la experiencia se obtiene, es experiencia preprofesional, como acá también en Perú existe eso, ¿no? Entonces es obligatorio realizar cada año las prácticas ferroviarias.
Después también, obviamente, yo he trabajado en Instituto de Planificación, por ejemplo, yo he trabajado en vías férreas de la estación Tula, y de ahí vino una crisis económica en el país, sí, que no, digamos, algún tiempo, estamos hablando, no me acuerdo exactamente ahora cuánto es, de repente 1 año o 2 años, que no tenía posibilidad de trabajar según las condiciones del país, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es el año en que usted se gradúa? ¿Cuál es? 92. 92. Y entonces, entre el 92 y el 2000 usted trabaja, dice que en una entidad pública de planificación. Sí, ambos son entidades públicas. Planificación es una y la otra. Otra es Estación Tula, mantenimiento de la vía férrea. Mantenimiento de vía férrea, ¿eso dónde es? ¿En Moscú? No, es otra ciudad que está en cercanía. Cerca de Moscú. Cerca de Moscú. Pero lo más importante, obviamente, de su experiencia laboral en trenes, la ha desarrollado aquí. Muy bien. La segunda pregunta tiene que ver con el valor referencial, ¿no? O sea, ya la presidenta le ha hecho varias preguntas alrededor de esto, pero solo quisiera tenerlo claro, del todo claro. A usted le correspondía fijar el valor, proponer el valor referencial para concluir con el tramo 1 que había estado, digamos, se había interrumpido la obra durante muchos años. Y ustedes, digamos, esa es responsabilidad de usted. Y usted produce un informe, le voy a dar la fecha exacta que yo tengo, usted produce un informe el 24 de abril del 2009, probablemente no recuerda la fecha exacta, donde se aprueba un expediente de contratación con un valor referencial de 344.4 millones de dólares, para todo lo que, digamos, significaría terminar el tramo 1 de la línea 1. Y después, abril, mayo, junio, o sea, exactamente casi 3 meses después, el 22 de junio del 2009, se aprueba un nuevo valor referencial que asciende a 431.8 millones de dólares, o sea, un incremento de 87.4 millones de dólares en el valor referencial. Entonces, esa es la pregunta de la comisión. ¿Por qué en un plazo tan corto de 3 meses el equipo técnico encargado de proponer un valor referencial dirigido por usted modifica de manera tan significativa el valor referencial? O sea, hay un incremento, si mal no recuerdo en mi estimado acá, de más del 25%, o sea, no es un incremento menor, es un incremento mayor. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en el estimado inicial para que tan solo 3 meses después tuvieran que hacer ese ajuste por casi 87.4 millones de dólares? ¿Cuál es la razón que explica ese aumento? Señora Tarasova. Gracias. Bueno, en este caso quiero volver a recalcar que no fue, digamos, mi labor de aprobación. Sí, hemos trabajado sobre variaciones de valor referencial, pero no hemos aprobado eso. Aprobación viene de Provías Nacional, porque hemos proporcionado algunos insumos para el expediente, pero la ATE nunca aprobó el expediente de contratación, ¿sí? En este caso, lo que se ha hecho en base de las especificaciones técnicas básicas, se ha elaborado el valor. O sea, lo que usted, si me permite interrumpirla, lo que usted me está diciendo es que el valor referencial de 344.4 millones de dólares de abril del 2009 fue una propuesta de ustedes que nunca se aprobó. Le correspondía aprobarlo a Provías Nacional.
y Provías Nacional lo aprueba 3 meses después con un nuevo valor referencial. Ese nuevo valor referencial lo proponen ustedes. O sea, mi pregunta por tanto sigue siendo la misma. ¿Por qué ustedes, aunque no se aprobó el primer valor referencial, cambian de opinión sobre el valor referencial en un plazo tan corto? ¿Qué cosa los lleva a ese cambio? Bueno, LATE no tenía consultorías especializadas en este caso y quien ha participado fue la CAF, con el apoyo de la CAF, con el ingeniero Cohn específicamente, y con especialistas de Provías. Entonces, eso fue un trabajo bastante intenso entre el equipo de LATE y Provías en general, en dos especialidades. Y, perdón, antes de que continúe, entonces lo que usted me está diciendo es que ustedes proponen un valor referencial en abril y no vuelven a mirar el tema del valor referencial. Y quien cambia el valor referencial es Provías a través de una consultoría con CAF y de un ingeniero Arboleda, sin participación de ustedes. O sea, ustedes no cambian de opinión. Para ustedes el valor referencial debería ser 344.4 y quien lo cambia es Provías en base a otra opinión de otros especialistas, en este caso los especialistas de CAF. ¿Y el especialista de CAF es el ingeniero Arboleda? ¿Eso es exacto? No, el ingeniero Arboleda, él fue en esta época gerente de operaciones de LATE. Pero sí había una consultoría contratada por Provías Nacional y aparte también la consultoría de la CAF. Son dos consultorías que han proporcionado o han observado nuestro valor referencial. Sí, congresista Costa, si me permite, para hacer una precisión. Eso ha quedado claro, sí, Presidenta. Señora Tarasova, usted, junto con el señor Arboleda y el señor Garro Fernandini, suscriben el informe 073 que sirve como sustento para el incremento del valor referencial. Ese incremento del valor referencial está sustentado en el informe 073 que usted y el señor Garro han suscrito. Sí, hemos suscrito este informe. Y eso es lo que ha servido para poder darle sustento al incremento del valor referencial. El sustento de incremento del valor referencial fue proporcionado por la consultoría de Provías Nacional y por la CAF y revisado por el equipo de LATE. Que teóricamente fueron el sustento para que ustedes elaboraran y suscribieran ese informe. Perdón, ¿puede repetir? Que fue entonces esas consultorías que dice el sustento para que ustedes elaboraran y suscribieran el informe y no al revés. O sea, ustedes se apoyan teóricamente en estas consultorías que usted en esta misma sesión ha dicho que no tuvo tiempo de verificar partida por partida todo lo que ellos hayan elaborado como consultoría. Efectivamente que esas consultorías sí han servido de base para modificación o variación de valor referencial. Entonces las partidas sí fueron elaboradas por los especialistas y esos especialistas nos han explicado cómo fue eso. Sí. Que ya en esta sesión uno de los que suscribieron el informe ha dicho que solo firmó y usted afirma que no verificó todas las partidas. Esto para que quede además claro en el acta que luego debe servirnos para elaborar nuestros informes. Gracias, congresista Costa. Puede continuar en el uso de la palabra. O sea, que ustedes primero se pronuncian sobre un valor referencial. Después, Provías contrata 2 consultorías, a CAF y a, me imagino que unos consultores nacionales. Son 2 consultorías que contrata Provías. Y en base a esas 2 consultorías y la propuesta inicial de ustedes, se prepara un informe, el 073, que usted suscribe, con un valor referencial que es 87.4 millones de dólares superior al primer valor referencial. O sea que no es que usted se pronuncia primero y después le cambian Provías el valor referencial, sino que usted misma, en base a los informes que solicita Provías, hacen un ajuste y dicen, en realidad no es 334, sino es 431.
Eso es exacto. Sí, Eso es exacto. Entonces, como usted firma el informe que recomienda ese incremento en el valor referencial, quizá usted nos podría decir cuál es la razón que explica que en un plazo tan corto los estimados iniciales de ustedes hayan sido ajustados al alza por un monto tan significativo. Esa era la pregunta que le hacía. ¿Cuál es la razón por la que se hace el incremento? ¿En qué habían errado ustedes en el estimado inicial? ¿me permite? Señora Tarasova. Gracias. Bueno, no hemos considerado un ejemplo clarísimo, ¿no? Elaboración del estudio definitivo fue una omisión, es $3 millones, por decir, ¿no? Entonces, las observaciones que ha hecho Provías Nacional, así como en este caso ingeniero Kohn, fueron bastante puntuales. Entonces, fue también un apoyo para nosotros en el sentido de identificar, ¿no?, dónde nosotros hemos fallado, porque ellos han revisado detalladamente eso. Entonces nos han indicado qué es lo que hemos omitido, ¿no?, en qué no hemos tenido mayor experiencia, por ejemplo, en el caso de obras civiles, como última tecnología, ¿no?, para lanzamiento de vigas, por ejemplo, ¿no? Cómo se puede también ejecutar esta obra en un plazo corto, que es 18 meses, sin mayor impacto a la ciudad, ¿no? Entonces, esas innovaciones en tecnología también fueron observadas por Provías Nacional y fueron revisados por la ATE. Son bastante puntuales. Entonces, lo que se ha hecho en este momento, obviamente, verificar dónde tenía que ser, dónde correspondía ese incremento, y se incorporaba dentro del presupuesto. ¿A qué atribuye usted ese error inicial en el estimado? Esto es bien importante porque pueden haber dos seguramente muchas interpretaciones, pero dos principales. Una es que, digamos, la ATE y el país no tenían experiencia en trenes y que por tanto, el valor referencial inicial adolece de una serie de imperfecciones que es el resultado de esa falta de capacidad técnica, cuya, digamos, y la presencia de usted en el equipo de alguna manera está destinada a subsanar esas limitaciones técnicas por, digamos, usted es graduada, venía con alguna experiencia en Rusia y etcétera. Pero se podría decir que igual uno comete errores y esa es la explicación y no hay más. La otra explicación es que no, que ha habido, digamos, alguien interesado en, si hubiera habido, digamos, una colusión entre las autoridades responsables de llevar a cabo esta licitación y una de las empresas, la empresa que finalmente ganó la licitación. Esa es una hipótesis de trabajo que tiene la comisión. Acá había una colusión, incluso hay evidencias de hechos de corrupción, hay personas presas y se reconoce que se ha pagado sobornos por esta obra. Entonces es una hipótesis que está en parte comprobada. Entonces, desde esa lógica, una de las trampas en el proceso puede haber sido esta. La otra es el incremento de los costos, ¿no es cierto? Esto comenzó costando 431 y terminó costando 519. Y en el tramo 2 ocurre algo parecido. Hay un sobrecosto en relación con el precio que se pacte en el contrato y el precio final. Entonces, si ha habido corrupción, probablemente estos son los asuntos que le interesaba a la empresa ganadora asegurar. Primero, que le dieran la concesión. Segundo, que el valor referencial fuera lo más inflado posible. Y tercero, ¿no es cierto?, que le permitieran hacer incrementos a los costos para tener un margen de utilidad mayor. Entonces, sobre el valor referencial, ¿cuál es la explicación que usted puede dar habiendo estado directamente involucrada? O sea, una explicación que sea convincente de que no fue un soborno. Me imagino que eso es lo que usted argumentará, ¿no es cierto? Ha venido argumentando, pero ¿qué nos puede decir? Sí, si me permite, antes de que conteste, señora Tarasova, congresista Costa.
Usted debe conocer muy bien el reglamento de contrataciones del Estado. Sabe, y le digo esto antes de que conteste, porque usted está permanentemente trasladando la responsabilidad a Provías y a la CAF. Sin embargo, de acuerdo al artículo 13 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, taxativamente señala que quien debe elaborar el valor referencial o determinar el valor referencial es el área usuaria, o sea, ustedes. ¿Por qué? Porque se entiende que el área usuaria es la que técnicamente está más calificada para poder determinarlo. Usted no nos puede decir esta mañana, con toda la experiencia que además muy bien ha descrito, que usted se apoyó en lo de Provías o en lo de la CAF, cuando ustedes, como área usuaria, eran quienes deberían tener la responsabilidad de determinar el valor referencial. Esto no es poesía, esto está así señalado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Respóndale al congresista Costa, por favor. Sí, respondiendo a su pregunta a través de la presidenta, evidentemente, y eso está documentado, que había omisiones, ¿no? Como yo he mencionado, por ejemplo, el mismo expediente técnico que nos ha considerado, que es 3 millones. En algunos casos, todos los puntos que en una u otra forma se menciona en el informe está relacionado con costo directo o con gastos generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, sistema de lanzado de vigas para avance, grúas y otros no fue considerado. El monto es... ¿Puede repetir eso? Sí. Sistema de lanzado de vigas para avance. El sistema, cuando permite sin interrumpir, digamos, el tránsito y no hacer encofrado, es una viga que se lanza hacia adelante, así se construye. Entonces, no genera mayor impacto, ¿no?, a la ciudad. Por ejemplo, en este caso no fue considerado y representa un costo de $2 millones y está incluido dentro del presupuesto, que es el costo directo. Entonces, había omisiones y que sí fueron, digamos, mencionados en nuestro último informe, ¿no?, con presupuesto que sí se ha adjuntado, ¿no? Por otro lado... ¿Cuál diría usted que fue la omisión más importante? Porque claro, esto es 2 millones. Antes dio un ejemplo parecido, pero estamos hablando de 87 millones. O sea, ¿cuál fue la omisión más importante? ¿Si era una omisión inexcusable o era una omisión comprensible dentro de las circunstancias ya señaladas? Bueno, en realidad yo puedo mencionar 5 factores importantes, ¿no?, que sí pueden servir como referencia para poder verificar el presupuesto o valor referencial. El primero fue el factor de ajuste por ejecución de plazo extraordinario, que se ha aplicado solamente a viaducto. Entonces estamos hablando sobre variación de 22 a 34%. ¿Y por qué? Porque el viaducto que fue construido, digamos, o se ha dejado de construir, estaba en diferentes estados de construcción. Por ejemplo, Estación Jorge Chávez estaba mucho más avanzado, ¿no?, y el viaducto en Avenida Aviación no. En algunos casos habían solamente columnas, etc. Entonces, ese factor sí se ha aplicado. Otro factor de incidencia, que hay cálculos también que determinan ese factor. Factor de incidencia en estaciones se ha calculado también para las estaciones. No sé si puede repetir porque está un poco rápido eso para tomar nota. El primero es el costo de un viaducto. Factor de ajuste por ejecución de plazo extraordinario, así se llama. Y el segundo sería... Factor de incidencia en estaciones. Son términos bien técnicos, ¿no? Que no... No, pero es importante, si me permite explicarlo, es importante esta parte técnica, ¿sí? Porque
quizá no siempre uno tiene oportunidad de verlo, ¿no? Segundo factor, K2, así lo mencionamos. Una vez aplicado el factor K1, se aplica el factor 2 en estaciones San Gamos, Javier Prado y Grau. ¿Por qué? Porque son estaciones de mayor demanda y también son estaciones que en algún momento van a tener interconexión con otros modos de transporte. Esa que siempre fue la idea de eso, ¿no? Y tercer factor, que tampoco fue considerado, es de 16.3% por conceptos de interferencias, seguridad, ordenamiento vial, mitigación ambiental, imprevistos y contingencias. Eso no se ha considerado en nuestro valor referencial, porque no hemos tenido el dato exacto de ese porcentaje, pero sin embargo Provis sí tenía ese dato exacto, ¿no? Por ejecución, porque la línea 1, hay que hacer recordar que la línea 1 es un proyecto, el primer proyecto en el país, en realidad, que tenemos ahora operando, ¿no? Entonces, en esa época, obviamente, el ATE no tenía esa variedad de consultorías y especialistas que podían avalar, ¿no?, este valor referencial. Por tal motivo es un trabajo, digamos, que ha generado esa modificación o precisión, en todo caso, de valor referencial. Otro factor que también puedo mencionar es factor de imprevistos y contingencias, es factor de 6% sobre las obras civiles y equipamiento electromecánico. Y también se aplica a todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque también es la parte técnica, puedo explicar, no sé si desea, también esta parte, pero ese valor se considera cuando, lo que pasa es que obras civiles, equipamiento electromecánico en general, es un sistema. El sistema tiene que ser operativo. Si algo falla en la operación del sistema, es bien difícil de determinar dónde falla, ¿no? Entonces, pero hay que tener previsto eso, que en momentos de pruebas también es necesario, ¿no?, verificar o considerar un cierto modo para corregir las fallas que siempre existen se llaman las fallas de juventud, en momentos de pruebas y inicio de operación, ¿no? ¿Por qué? Porque es funcionamiento de todo el sistema en conjunto. Y otro también factor que fue aplicado es concepto de aplicación de nuevas tecnologías, ¿ya? Y está relacionado justamente con gastos generales, en este caso incremento de plazas de permanencia y cantidad de turnos de personal de obra, considerando el nuevo método constructivo que nosotros no hemos considerado anteriormente, porque el expediente es de 1992. Y otro factor más que también fue considerado en este caso es variación por incorporación de rubros no considerados inicialmente. Bueno, algunos cuantos están mencionados acá en el informe, que famosos 21 puntos, ¿no?, los cuales fueron omitidos, ¿no? Entonces, esos son factores que sí fueron aplicados para verificación de valor referencial. ¿Usted cree que, digamos, dado la poca experiencia del país en estas cosas, en obras de esta naturaleza, para definir el valor referencial inicialmente, se hubiera requerido, digamos, de la contratación de especialistas extranjeros que hubieran podido hacer una estimación más precisa? ¿O es normal que en este tipo de proyectos primero se haga se proponga un valor referencial y después ese valor referencial se ajuste después de consultar con los especialistas? En realidad, esa consulta quizá debió hacerle a la ATE antes de fijar un valor referencial y no después. Así es, congresista. ¿Qué cosa es lo que pasó? ¿Por qué no lo hicieron así? Usted tiene toda la razón. En este caso sí debería ser una consultoría previa con una empresa con experiencia, ¿no?, y que entiendo que se ha hecho posteriormente, ¿no?
Pero en esta época, bueno, se ha recibido el encargo de la presidencia de la ATE de elaborar esos documentos, ¿no?, que fueron obligación de un convenio. Y la ATE no contaba con esa experiencia y ni tampoco con consultorías adecuadas. Pero es lógico, lo que usted está diciendo es la verdad. Usted está en ATE desde el 2003 y el 2009 ATE pasa de la Municipalidad Metropolitana de Lima al MTC. ¿Usted cree que esa decisión de pasar el proyecto al MTC fue decisiva para que saliera, digamos, el tramo 1 y después el tramo 2? ¿Por qué es que estaba tan atracado el reinicio del proyecto en la Municipalidad Metropolitana de Lima? Porque fue durante el gobierno de transición de Paniagua que ese proyecto pasó del MTC a la Municipalidad de Lima. Y han pasado entre el 2001 y el 2009 8 años sin que Lima pudiera sacar adelante el proyecto. ¿A qué se debió esa demora? ¿O cómo explicar que en un plazo tan corto, una vez que pasó el proyecto de regreso al MTC, el proyecto saliera adelante?